Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. En esta oportunidad está con nosotros el doctor Nelson Manzano Ansaldo. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos, IESE. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nelson, y bienvenido al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Con el doctor Manzano vamos a conversar alrededor del tren metropolitano, un tema de moda seguramente. Para algunos es la ocasión de recibir con entusiasmo la propuesta de implementación del tren metropolitano en Cochabamba. Para otros quizás un paso hacia la modernidad, y para otros tantos quizás no deja de preocupar. Vamos a analizar el tema en este programa. Empezaremos preguntándonos, ¿qué es un tren metropolitano? Bueno, inicialmente tenemos que hablar de tres principales componentes de lo que es un tren metropolitano. Realmente entendemos a un tren, para la gente que no conoce, un conjunto de vagones acoplados por una locomotora y que pueden estar propulsados por diferentes tipos de energía. En este caso es una energía eléctrica. Y estos trenes tienen capacidad, normalmente los trenes, capacidad de movimiento a nivel nacional e internacional. Cuando estos trenes bajan su nivel de capacidad y se vuelven trenes básicamente de pasajeros y en niveles departamentales e intranacionales, hablamos de lo que se denominan los trenes ligeros. ¿Sí? Los trenes ligeros entonces son trenes que trabajan al interior de un país, normalmente en niveles regionales, y manejan pasajeros. Y estos trenes ligeros, cuando están referidos a una zona metropolitana, un conjunto de municipios de alta densidad poblacional, se los denomina trenes metropolitanos. Básicamente de pasajeros, y que están referidos a la conexión de las distintas ciudades que hacen a una metrópoli. ¿Qué experiencias se tienen en América Latina con respecto a la implementación de este tipo de infraestructura urbana de transporte? No hay muchas experiencias respecto al tren metro. En realidad es una propuesta bastante novedosa. Los principales antecedentes que tenemos de trenes metropolitanos que ya están operando están básicamente referidos a la Ciudad de México. En la Ciudad de México existen dos trenes ligeros referidos a Metrópolis, que están en este momento operando. Uno en la Ciudad de México se llama el Tren Ligero de México, que tiene una longitud de 13 kilómetros, y otro tren ligero en Guadalajara, que tiene una longitud de servicio de 24 kilómetros. Otros trenes eléctricos que están operando en Latinoamérica, los encontramos en Buenos Aires. Hay un tren eléctrico, se llama el Tren de la Costa, uno que va bordeando la costa de Buenos Aires, y que tiene una longitud de 16 kilómetros. ¿Sí? Otro tren eléctrico en Argentina es el tren eléctrico Constitución Quilmes, que ha sido últimamente inaugurado, está en fase ya de implementación, y tiene 35 kilómetros. Tenemos otros dos trenes eléctricos que están operando, uno en Sao Paulo. Sí, se llama el tren eléctrico de la línea 10 Turquesa, es del sistema de transporte ferroviario de Sao Paulo. Una de las líneas es eléctrica, se llama la línea Turquesa, y que tiene 38 kilómetros de longitud, y en este momento está en remodelación. Y finalmente en Lima, ¿sí?, que está en plena construcción, ¿sí?, el tren eléctrico de Lima, que tiene una longitud de 33 kilómetros. ¿Y por qué es importante tocar el tema del tren metropolitano específicamente en nuestra Cochabamba? Bueno, es importante porque la agenda pública está marcada en este momento, estaba más marcada hace un tiempo atrás, pero sigue marcada la agenda metropolitana cochabambina por el tema del transporte masivo de pasajeros. Tenemos un gran problema con congestión, y la propuesta en este caso del gobierno nacional fue la presentación de la propuesta del tren metropolitano como una posible vía de solución del problema de la congestión y el problema de la vialidad en Cochabamba. Pero también porque el tren metropolitano supone en los hechos grandes impactos directos e indirectos en el tema tanto de la congestión como el tema de la vialidad.
Por eso es que de los 10 grandes problemas, ¿sí?, en términos de programas de inversión a nivel metropolitano, que lo presenta el Consejo Metropolitano de Desarrollo perteneciente a la Gobernación, de los 10 grandes problemas, 3 están referidos a temas del transporte. 3. El sistema de transporte público masivo ha sido el primero, ¿sí?, que en este caso sería el tren metropolitano. El segundo tema es las terminales de transporte interdepartamentales e interprovinciales. Segundo tema. Y el tercer tema es el túnel del Abra y sus conexiones. Entonces son temas que están referidos a la agenda pública en este momento de la sociedad cochabambina y que en los hechos tienen grandes impactos directos e indirectos en la calidad de vida de los cochabambinos. ¿Y cómo surge entonces la propuesta de implementar un tren metropolitano en Cochabamba? Bueno, en 2015, en el marco de las campañas del referéndum, ¿no?, las campañas del referéndum constitucional que hubo este año, la modificación del artículo 106 de la Constitución, surge a partir de una propuesta del Ministerio de Obras Públicas con apoyo del Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba, la propuesta de implementar un tren eléctrico metropolitano. Inicialmente tenía un presupuesto de 537 millones de dólares y posteriormente bajó a 504 y estaría concluido aproximadamente en unos 3 años. Es decir, tendríamos entregado, si todo marcha bien, el primer semestre del 2019. Pero yo acotaría un punto más por qué se presentó. Básicamente porque la presencia del teleférico de la ciudad de La Paz, que costó 234 millones de dólares, pero subiendo sus presupuestos con sus ensanches o con sus ampliaciones, subiría a 684 millones de dólares, supuso una necesidad, supuso una demanda legítima de Cochabamba y de Santa Cruz de pedir un sistema de transporte masivo similar al teleférico, que en este caso el gobierno les ofertó trenes metropolitanos. Ese fue básicamente el motivo por el que apareció. Un motivo político, por un lado, de necesidad de mostrar algo al gobierno, y otro de la demanda legítima que tenían Cochabamba y Santa Cruz de pedir un transporte similar al de La Paz. Y Nelson, ¿cuáles son las ventajas de un tren eléctrico respecto a otras modalidades de transporte urbano? Bueno, en realidad tenemos un conjunto de ventajas y desventajas. Lo primero que hay que decir que teóricamente, el sistema de transporte óptimo que supondría, digamos, resolución más rápida de los problemas en Cochabamba, no es precisamente el tren metropolitano. Lo que dice la teoría es que tendría que ser más bien el sistema masivo y rápido de buses, lo primero. Pero bueno, coyunturalmente se ha presentado el tren metropolitano y tiene sus ventajas y sus desventajas. Algunas de las ventajas que tiene el tren metropolitano. Primeramente, el impacto positivo en el tráfico, ¿sí? Es decir, son más rápidos que los buses, es lo primero, más rápidos que los buses. El descongestionamiento vehicular, llevan muchas personas, ¿sí? Cada vagón puede llevar 200 personas, 250 cada vagón, ¿sí? El uso de energía limpia respecto a los buses, entonces energía eléctrica. El alto margen de seguridad que ofrecen sus pasajeros. O sea, es muy improbable que haya asaltos en las estaciones porque hay sistemas de seguridad mucho más eficientes. Las posibilidades de utilizar espacios que no estaban siendo utilizados, las líneas férreas, es otra ventaja que tiene, ¿no? Un espacio que no está siendo utilizado y que podríamos utilizar. Y el bajo impacto, ¿sí?, en el desempleo, es decir, no generaría tanto movimiento, ¿sí?, en el desempleo, ¿sí?, del transporte, de los choferes, en este caso, del transporte tradicional de Cochabamba. No obstante, tiene un conjunto de desventajas, más pequeñitas. Algunas de sus desventajas, el elevado costo económico. Es muy caro, más o menos 500 a 600 millones de dólares para una ciudad como Cochabamba. El extendido tiempo de su construcción, 3 años, y pueden ser hasta 5. Ese es el problema del tren metropolitano. La poca flexibilidad en la integración con otras modalidades y la obligatoriedad, casi este es un punto, de que tendría que ser subvencionado. Es decir, somos una población no tan grande para un sistema de transporte masivo como es de estas características. ¿Y quién va a construir el tren metropolitano acá en Cochabamba, si es que se lo va a hacer? Y finalmente, ¿cómo se lo construye? ¿Cuál sería su modalidad de construcción? Bueno, el 12 de septiembre de 2015, hace unos 5 meses atrás, se ha firmado el contrato con la empresa española JOCA.
¿sí? Lo firma el Gobierno Nacional mediante el Ministerio de Obras Públicas con la empresa española JOCA y se la adjudica su construcción, ¿sí? La empresa JOCA, por si acaso, es una empresa grande, relativamente grande en términos de las interrelaciones. Es un conjunto de empresas, ¿sí? Entonces agarra una subsidiaria que se llama Intervías. Entonces es una empresa que hace la contratación. Intervías es la que hace el tema ferroviario. Entonces ella se ocupa, su subsidiaria, y tiene además un grupo inversor que se llama ICADE. Es el grupo inversor, se lo consigue dinero. Es decir, consigue dinero para la implementación y consigue la empresa que está especializada en ferrovías. Sin embargo, en la contratación aparecieron 3 empresas, hay que decirlo, ¿no? Apareció la empresa JOCA, apareció la empresa Hyundai, Rotem, ¿sí? Y la empresa Molinare. La primera española, la segunda coreana y la tercera alemana suiza. La primera ofreció 504, la segunda 537, la coreana, y la Molinare 600 millones. Entonces, por cuestiones económicos y de que cumplía, digamos, con ciertos rangos técnicos, aceptaron la propuesta de JOCA, aunque una semana antes de la implementación estaban hablando casi seguro de que la contratación iba a ser con Hyundai. Con Hyundai. Bueno, esa fue. La modalidad es llave en mano. ¿Qué significa llave en mano? Se le contrata y se hace cargo desde el financiamiento, la empresa, el diseño, la construcción y su implementación. Y se le entrega funcionando. Eso se llama llave en mano, que es una modalidad de contratación directa que en este momento tiene el sistema de contrataciones del Gobierno Nacional. ¿Y qué características tendría el tren metropolitano de Cochabamba que, bueno, se piensa construir? Bueno, primeramente las rutas, ¿no? Se tienen 3 rutas, igual que el teleférico, las primeras 3 rutas rojo, amarillo y verde, ¿no? La línea, y en general las 3 rutas tendrían una longitud de 42, casi 43 kilómetros. Las 3. La línea roja partiría de la estación central de Cochabamba, de la ferroviaria, hacia la línea roja hacia Uspa, 10.5 kilómetros. 10.5 kilómetros. La línea amarilla de la estación central a El Castillo, hacia la zona de Sacaba, 9,85 kilómetros. Y la línea verde de la estación central a Sipe-Sipe, ¿sí? Hasta Sipe-Sipe, 22,5 kilómetros. Las 3 forman 42,75 kilómetros. Complementariamente se debe señalar que las líneas rojas y verde utilizarán las vías antiguas del ferrocarril Cochabamba-Oruro, se utilizaría esas vías. En tanto que la línea amarilla debe construirse, se está pensando, por las riberas del río Rocha, una gran parte, ¿sí? Y esto supondría al menos 7 puentes a desnivel. Sobre los mismos puentes que hay, sistemas a desnivel, y uno en el Servicio Nacional de Caminos. Eso es en cuanto a las rutas. Las estaciones, 42 estaciones. Una estación por kilómetro, que es más o menos lo que la teoría dice, una estación por kilómetro, ¿sí? 12 estaciones línea roja, 14 línea amarilla, 16 línea verde. Y cantidad de vagones, 66 vagones se está pensando que va a tener el tren metropolitano. 12 trenes de a 3 vagones, Y más o menos por línea, 4 trenes operando en cada línea. 2 trenes de ida, 2 trenes de vuelta. Sí, se está pensando. 2 trenes de ida, 2 de vuelta. Energía eléctrica. El empleo más o menos generaría 1.000 fuentes de empleo directo e indirecto de entradita, pero desemplearía un poquito más de 1.000. Se está pensando entre 1.200 a 1.500. ¿Sí? Sin embargo, hay que tener cuidado el tipo de empleo que va a generar. Es un empleo mucho más estable que el que está desempleando. ¿Sí? Y los costos financieros están 504 millones de dólares a una tasa de interés del 3% anual, 5 años de gracia, no pagamos intereses, y 15 a 20 años de pago de amortizaciones. Esas son las características técnico-financieras del tren. Interesante. Una vez que funciona, ¿estaría a cargo de quién? Una vez que funciona, la empresa JOCA deja implementando, y llave en mano significa que incluso tendría que estar de responsable un tiempo de garantía, como 2 o 3 años. Y después se le pasa, en este caso sería un sistema muy parecido al teleférico, el Gobierno Nacional. El gobierno se tiene que estar. Muy bien. ¿Y qué tipo de servicio ofrecería y cuál sería la demanda de pasajeros que cubriría? Bueno, en caso de implementarse, primero habría que hablar horario de servicio, ¿sí?
Se espera que el tren metropolitano atienda por lo menos desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, hasta las 23. Todos estos trenes operan en la ciudad más o menos 17 a 18 horas continuas, ¿sí? En forma continua. En la Ciudad de México, por ejemplo, el tren ligero atiende de 5 de la mañana a 24, pero 5 de la mañana porque es una metrópoli enorme, 5 de la mañana, en forma continua. El teleférico en La Paz opera de 6:30 de la mañana a 23:30. ¿Sí? Aquí podría ser supuestamente desde las 6 de la mañana hasta las 23. El costo del pasaje está definido en su estudio de prefactibilidad que tiene en este momento, que tendría que ser en un rango de 2.5 a 3.5 bolivianos, el costo del pasaje. Pero sería integrado. Con eso podrías moverte en las estaciones. Eso es lo bueno, sería integrado. No podrías ir desde Sipe-Sipe hasta Uspa-Uspa, con ese monto. La capacidad promedio de transporte, 600 pasajeros podrían llevar 3 vagones. 600 pasajeros en su capacidad máxima. Aproximadamente 200 por vagón. Más o menos serían unos 48 sentados y 152 parados por vagón. ¿Sí? Aquí hay un problema, la demanda. O sea, podremos cubrir los 600. Ese es un problema del tamaño de ciudad y posiblemente lo que involucra que sea subvencionado. La demanda de pasajeros, 25.000 a 50.000 pasajeros diarios. Mínimo tendrían que ir en el sistema, ¿sí? 1.500 a 3.000 pasajeros por hora. Cuando bajamos este nivel tenemos problemas ya en los costos de operación. ¿Y hay esa cantidad o...? No, se prevé que con creces se podría llegar a esa cantidad. Y mientras tanto lleva un cierto sistema de subvención o de estímulo para que la gente utilice esto. ¿Y cuáles serían los costos sociales y ambientales de la implementación del tren eléctrico en Cochabamba? Bueno, hemos hablado más que todo hasta el momento de costos económicos y técnicos. Ahora veremos, tenemos sociales y tenemos ambientales. Un primer costo social, hay varios costos sociales. Un primer costo social está referido a la pérdida de trabajo, ¿sí? En el sector de transporte público tradicional. Y es lo que más temen en este momento los transportistas, ¿no? Aunque se les podría decir que no va a ser en el impacto que ellos están, ¿no? Porque además la ruta que está utilizando el tren no es la ruta que les desfavorecería más a ellos. Habría un gran problema de desempleo si el tren iría por la Blanco Galindo, ¿no? Por la Blanco. Entonces se estima que unos 1.500 empleos podrían perderse por el sistema, que supone más o menos un 5 al 10% del conjunto de empleo que se llama de transporte público. No es mucho, 5 a 10%. Ese sería un costo social, de todos modos. Un segundo costo social sería la disminución de la productividad de la ciudad. Las ciudades disminuyen su productividad por congestión, ¿sí? Y esta infraestructura se va a realizar en 3 años. Y conociendo, tenemos los antecedentes de infraestructuras como el puente Beijing, por ejemplo, suponemos que podría ocurrir cuando se construya el tren metropolitano. Unos 5 años parados en todo lugar con tacos, ¿no? Este también es un costo social porque disminuye la productividad de la ciudad. Y un tercer costo está referido a la molestia que causaría esta obra, ¿sí? A la molestia en las personas y también algunas personas que llama situaciones de expropiaciones de terreno, ciertas situaciones de expropiación de terreno que en muchos casos también causa mucha molestia en las personas. Y finalmente un costo social alto es la aprobación y desaprobación de la gestión pública de la alcaldía. La alcaldía perdería mucho en cuanto a niveles de aprobación por la presencia de este sistema metropolitano en su construcción. Y el costo ambiental, casi no existen costos ambientales porque va a ser eléctrico, pero si podría hablar un costo ambiental sería el tipo de trabajo que se va a realizar en el río Rocha, no está proyectado todavía, qué trabajo se haría, quizás con algún sistema de intervención en las riberas del río Rocha. Se podría pensar en eso, algún tipo de intervención que suponemos que sea favorable. Y lo que sí ha salido en los espacios, digamos, de periódicos, sobre todo locales, es que se tendrían que talar muchos árboles, eso sí, muchos árboles, aproximadamente unos 1.000 árboles en todo el recorrido, pero tendrían que renovarse todos estos árboles en lo que supone, digamos, la fase de la construcción. Y bueno, ¿y cuáles serían las conclusiones preliminares que derivan de la implementación del tren eléctrico, tren metropolitano en Cochabamba?
Bueno, tengo tres conclusiones. Podría yo elaborar tres conclusiones. La primera está referida a la necesidad de contar lo antes posible con un estudio TESA. Un estudio TESA es un estudio a diseño final. En este momento lo que se tiene es un estudio, y por contrato, se tiene un estudio de prefactibilidad, ni siquiera factibilidad, prefactibilidad. ¿Sí? Y por la premura que hemos mostrado se ha hecho el estudio de prefactibilidad. No se puede, es inconcebible soñar con este tipo de infraestructura a partir de un estudio que no sea un estudio a diseño final. Lo primero, se necesita un estudio a diseño final. Que en este momento se lo está elaborando, pero el contrato ya está cosiendo con un estudio de prefactibilidad. Parece ser que hubo una necesidad política, por decirlo de alguna manera, de anunciar anticipadamente este proyecto debido a la presencia del referendo del 2016. Y después de pasar el referendo, como que se calmó las aguas. Y esperamos, pero que esto no signifique que no continúe el proyecto. Primera conclusión. Segunda, está referida a que este proyecto, en forma aislada, no soluciona el problema. Y no solucionan estos proyectos problemas en forma aislada en ninguna ciudad grande. ¿Qué supone? Que este problema necesariamente tiene que ser entendido como un sistema que está integrado. Entonces tienen que participar un conjunto de otras instituciones, particularmente la alcaldía de Cochabamba, en volver un sistema integral, poniendo terminales, poniendo que se llama sistemas de peatonización, sistemas que alimenten el sistema intermodal, que se lleven en otro sistema. Es decir, no podemos pensar este proyecto sin que haya un conjunto de otras instituciones que formen un sistema de transporte y vialidad metropolitano y se colaboren mutuamente. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que existe una alta probabilidad de que este tren no cumpla con las expectativas de demanda de pasajeros, lo que me comentas, ¿no? Es muy grande, teóricamente, todavía para la ciudad de Cochabamba, y eso supondría, y habría que aceptarlo, la necesidad de que el gobierno, por lo menos en una primera instancia, tendría que mantenerlo en forma subvencionada. Sin embargo, la subvención no significa en este tipo de casos que es algo malo, porque se está ofertando un servicio social, ambientalmente limpio y que genera menos congestión y mejora la vialidad, y que el costo económico es tener un margen de subvención que sería compensado y sobrepasado con las externalidades positivas que genera este tipo de servicio. Bueno, si estamos en un estudio de prefactibilidad y tenemos que llegar a un estudio, digamos, a un proyecto a diseño final, yo creo que muchas cosas en el camino las vamos a coordinar, las vamos a mejorar. Hay varios actores que tienen que ingresar también en todo este tema. Por ejemplo, hemos dicho el transporte actual, el sistema de transporte, la organización del transporte urbano. Yo creo, pero es posible, digamos, involucrarlos, ver la forma, porque el tren te lleva hasta cierto punto y de ahí las interconexiones, etcétera, etcétera, deberían ser también estudiadas, como manifestabas, de parte de la alcaldía, nuevas rutas, nuevo trabajo para todos los transportistas, etcétera, etcétera. Se necesita, digamos, llegar a un buen entendimiento de tipo, digamos así, social, político, administrativo y también lo cultural. Aquí no hay paramaestro cada 5 metros, ¿no? Con el trencito hay un cambio cultural también de las personas, ¿o no? Así es, 2 puntos importantes, doctora Silván. Uno es la concertación, la capacidad de concertación que tenemos que tener. Hasta el momento no se ha mostrado esa capacidad. Y has tocado también 2 principales agentes, el transporte, ¿sí? Y la alcaldía municipal de Cochabamba. Con el transporte, para llegar a un consenso de que tienen que entender los dos que el sistema del tren metropolitano y otro sistema masivo de transporte de pasajeros no va en contra de ellos, ¿no? Se puede demostrar que su costo en términos de desempleo es mínimo, pero se crea un conjunto de otras externalidades, se llaman, por ejemplo, en las estaciones. En las estaciones se crea un conjunto de actividades que la gente va a comenzar a utilizar, económicas, sociales y hasta de esparcimiento de las estaciones. Se crean sistemas de seguridad
¿sí? Y cuando no involucra por las rutas tradicionales que están en los transportes, el costo, yo diría, social en términos del transporte tradicional sería bajísimo, ¿no? Y habría más bien otro tipo de ventajas. En ese sentido se podría concertar con los señores del transporte y con la alcaldía. Sí, llegar a un punto de decir cuáles son las instituciones principales que están trabajando en esto. Todas nos reuniremos y coordinaremos los principales temas. Por ejemplo, un tema importante que no se ha coordinado hasta el momento es terminal interdepartamental, ¿no? Una cosa tan simple como la terminal. Fíjense, es tan simple en términos de la decisión, pero es tan importante en el impacto que tiene. Porque el tren metropolitano pasa por ahí y muchas personas van a querer bajarse en la terminal. Entonces, supone una decisión de mucha importancia. ¿Dónde va a estar la terminal interdepartamental? Y hasta el momento no se ponen de acuerdo. Y es más, hay dos proyectos, uno de la alcaldía y otro de la gobernación. Ese es un ejemplo que muestra que tienen que coordinar actividades. En La Paz, por ejemplo, coordinan de tal manera que las extensiones que está viendo del teleférico, un principal motivo porque una extensión vaya por un lado es el aeropuerto, ¿no? Porque mucha gente va a querer que le acerquen al aeropuerto. Entonces, una de las estaciones tiene que estar lo más cerca posible del aeropuerto. Otra de las necesidades en el Alto es que les dejen en la 16 de julio, en la cancha del Alto, la feria de la 16 de julio, otra estación, la feria del 6. Aquí en Cochabamba, esos son los puntos que tenían que coordinarse con esas autoridades que tienen dentro de sus atribuciones el desarrollo, pero esto supone una coordinación entre ellos. Bueno, ojo que también en Cochabamba tenemos un aeropuerto, ¿no? Sí, por si acaso. Por si acaso. Y una última pregunta, una curiosidad, no sé si cabe, pero ¿hasta qué punto, digamos, las personas que perderían su empleo en el transporte actual podrían ser reabsorbidas por el sistema el sistema organizativo, administrativo del tren eléctrico metropolitano? Hay muchas posibilidades de que sean reabsorbidas. De hecho, existe no solo empleo directo. El empleo directo que crea estos sistemas masivos son los que manejan, sí, pero hay un empleo indirecto. Todos los que atienden en las estaciones, seguridad, etcétera. Entonces, posiblemente no sean reabsorbidas en el mismo tipo de trabajo de chofer, pero tendrían que ser reabsorbidas por otro conjunto de empleos indirectos que se generan. Y esta noticia es buena. Serían empleos, ahora con la palabra que está, más dignos, empleos que suponen mayor estabilidad en su ingreso y las condiciones de trabajo son mejores. Muchísimas gracias, Nelson, por estar en este programa. Hoy, estimados televidentes, hablamos del tren metropolitano en Cochabamba. Un tema realmente interesante. Yo creo que más allá de las ventajas, las desventajas, que sería una forma de analizar muy superficial, pero creo que el programa nos ha dejado cierto entusiasmo, ciertas ganas de seguir investigando, analizando este tema para que dentro de poco se sepa si es realmente factible o no es factible. Pero hay entusiasmo para el tren metropolitano en Cochabamba. Muchísimas gracias por estar con nosotros, estimados televidentes. Tengan ustedes todos muy buenas noches.